Radio Chilango. Me da mucho gusto recibir vía telefónica a Diego Luna. Diego, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, Nacho, saludos, qué gusto escucharte. Igualmente, Diego. Oye, felicidades en primer lugar por Estado de Silencio, este documental dirigido por Santiago Maza, que tú produces junto con él y junto con Gael García y varios más. La fotografía impecable, la edición impecable, la postproducción también. Muchas felicidades por eso. Pero Diego, obviamente invitando a la gente a que la vean, está en Netflix, Estado de Silencio, ya la pueden descargar para verla cuando quieran o verla en streaming cuando se les pegue la gana. Por la importancia de la redimensión, Diego, que creo que estas voces de colegas periodistas que entrevistan le dan al periodismo, ¿no? A lo que es hoy el periodismo, cuáles son sus cometidos, cuáles son sus valores, ¿no? Sí documentar, sí presentar la verdad, pero sobre todo sobrevivir, sobre todo rescatar las instituciones de un Estado tan descompuesto como el Estado mexicano. Pero empiezo por eso, Diego, sobrevivir. Para muchos es una cuestión de vida o muerte, sigue siéndolo como desde hace décadas en nuestro país, contar la verdad y documentarla, Diego. Sí, es que muchas gracias por lo que dices del documental. Y sí, en efecto, es importante y creo que hemos reducido el tema brutalmente, ¿no? O sea, muchas veces pareciera que cuando hablamos de periodismo, hablamos de medios de comunicación, ¿no? Y es solo una parte, un componente de una realidad que hoy es muy compleja, ¿no? Que es en general, ¿qué tiene que pasar y la vida de quienes está en peligro para que nosotros estemos informados, ¿no? Uh-huh. Un poco lo que busca el documental es responder a la pregunta, ¿qué hace falta que pase para que la noticia llegue a nosotros? Uh-huh. ¿No? Entender un poco toda la cadena de la que participamos en el momento en el que nos acercamos a una noticia, ¿no? Detrás de una noticia pues está la vida de personas. Sí. Y en el documental vamos y entrevistamos a los que hacen periodismo a ras de suelo, ¿no? A los que están haciendo el periodismo donde están pasando las noticias. Uh-huh. Y que Chiapas, en muchas ocasiones, Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Morelos, ¿no? Sí. Y que en muchas ocasiones les pasa la noticia, uh-huh, ¿no? Uh-huh. O sea, no solo están ahí para contárnoslo, sino también eso es fantástico. Les sucede la noticia. Sí, Marcos Vizcarra habla de eso, Diego, habla del protagonismo. Sí. Tú te acordarás por décadas, ¿no? Había una regla entre los periodistas. El periodista no puede ser el protagonista de la nota, ¿no? Y algunos por vanidad, pues no la seguían, ¿no? Ellos era la entrevista de X con el Papa, la experiencia de X tras el paso del huracán, la experiencia de X en medio de la violencia, y ese X siempre era el periodista. Pero aquí hablamos de un protagonismo que tiene que ver con lo violento de ejercer el derecho a informar que puede representar para ese periodista, hombre o mujer, y sus familias. Y por eso es que se vuelven el centro de la información, Diego. No, y es brutal, porque además, y por eso se llama Estado de Silencio, muchas veces estos periodistas, como Jesús Medina se describe, que hace un periodismo hiperlocal, uh-huh. Estos periodistas son la única voz que tiene una comunidad. Entonces, ellos son parte de la comunidad y son la voz que hace que esa comunidad conecte con el exterior, ¿no? Conecte con nosotros, nos enteremos. Nos enteramos gracias a su labor. Y un día, esta voz es silenciada. Pues ese día no solo estamos hablando de la experiencia de un periodista, de la vida de un periodista, estamos además hablando de la conexión que tiene una comunidad entera con el exterior, por ende con las posibilidades de conseguir empatía, justicia, o simplemente reflejarse en el otro, ¿no? Entonces, yo creo que lo que pasa en México es ya muy complejo, uh-huh. Pero básicamente de lo que va este documental es hablar de la importancia que tiene que nosotros, los que consumimos noticias, los que consumimos el trabajo periodístico que tu gremio y tú hacen, tenemos que entender en qué condiciones se está haciendo, uh-huh. ¿No? Es parte de ser consumidor
y es parte además de nuestro derecho a estar informados, Ajá, entender sí. en qué condiciones se está ejerciendo el periodismo que nos informa. Y lo que busca el documental es hablar de estas distintas violencias que se viven en todo el país, porque hablamos mucho de las cifras, ¿no? Las cifras de los y las periodistas asesinados o desaparecidos, ¿no? Pero eso, además de que debería ser suficiente para indignarnos profundamente, no solo se queda ahí, porque esa violencia afecta, ¿no? Genera olas, ¿no? Que llegan lejísimos. Imagínate en qué condiciones se hace hoy el periodismo en una zona como Sinaloa, ¿no? O Morelos, Guerrero, O defensores de lo la que está pasando naturaleza, ¿no? ahorita lo que está pasando ahorita en Chiapas, ¿no? Ujú. ¿Cómo? Pues no es nada más el caso de violencia del que nos enteramos, es el impacto que esa violencia tiene en las demás Sí, voces, sí. la cantidad de voces que se autocensuran por miedo, por salvar la vida, la cantidad de gente, imagínate, de jóvenes que hoy se la están pensando, si ser o no periodistas, ¿no? Ujú. En México. El impacto que esa violencia tiene en la vocación y en el seguir tu sueño y en el estudiar y meterte en ese mundo del periodismo hoy en México. En fin, y eso, bueno, o de contar tu historia, ¿no? De contar tu historia tú también, o Sí. sea, de utilizar el periodismo para conectar con otros, cuando sabes que el periodismo está bajo este ataque, Este bajo esta asedio. violencia, Bueno, pues entonces de pronto ya no das la entrevista, sí, ¿no? Dices, yo mejor. Diego Enrique lo dice, Diego, perdón que te interrumpa, hay Sí, una auténtica guerra contra quien busca la verdad en México, en algún momento del sí, documental. Como es dices tú, correcto. igual y optas por no dar la entrevista, optas por ya no seguir investigando, pero muchos optan por sobrevivir en medio de esa guerra. Y ya hablabas tú hace unos instantes de los consumidores de noticias. El documental plantea dónde están los reveladores de verdad, los que documentan la verdad, es decir, los periodistas. ¿Dónde están los agresores? ¿Dónde está el crimen organizado? ¿Dónde está el contubernio con las instituciones del Estado, con los gobiernos en todos los niveles? En fin, ubican a estos personajes en medio de la circunstancia del periodismo en México y lo violento que esto es. Y ¿dónde están los consumidores? ¿Dónde está la responsabilidad de los lectores? ¿Dónde está el valor de las audiencias ante ese sacrificio, sobrevivencia, cáncer que se vuelve a veces en las redacciones, como decía el propio Marcos Vizcarra en el documental? ¿Dónde está la gente en medio de todo esto, Diego? ¿Está valorando el sacrificio? ¿Está valorando la valentía? ¿Está valorando la información cuando la gente a veces prefiere distraerse en redes sociales o jugar algún juego porque ya todo está muy rojo y porque qué depresión ver un noticiero? Yo creo que hay de todo, ¿no? O sea, obviamente no se puede generalizar. El interés, por ejemplo, de todo el equipo que trabajó en este documental nace de ahí, nace porque somos consumidores, nace porque somos ciudadanos y sabemos lo indispensable que es tener acceso a una información libre. Sabemos lo importante además que es el periodismo en nuestra vida, lo importante que ha sido, es en mucho este documental una carta de agradecimiento al periodismo que nos ha dejado forjarnos como lo que somos, ¿no? Y nos comprometemos y nos metemos y hacemos un documental y lo que estamos buscando es eso, es conectar con más y más audiencias. Mira, yo creo en una cosa y por eso hago cine y por eso me gusta promover el documental. De ahí nace Ambulante hace 20 años, en fin. Yo creo que en un país como México, donde hemos normalizado la violencia de tal forma, donde hay tanto esta sensación de estar sobreviviendo de pronto, ya los números, ya las estadísticas, ya no tienen un impacto, ya no afectan. Pero una historia íntima, una historia que se toma el tiempo de observar eso que nos conecta a todos y a todas, o sea, contar la historia de una madre, contar la historia de un padre, contar la historia de una pareja y lo que pasa en su vida, en el día a día, en el cotidiano, eso tiene mucho poder, ¿no? Ujú. Yo siento que si te contamos la historia de Marcos, de Juan de Dios, de María de Jesús, de Jesús y te decimos, bueno, mira, esto le pasó a su vida
y esto le pasó a esta madre y a esta hija, y esto le pasó a esta hija que no puede estar con su madre enferma, y esto. Entonces de pronto esa historia crece en ti, ¿no? Y tiene una repercusión y emocionalmente conectas y te das cuenta que tienes mucho en común con la historia de ese periodista. Y entonces de pronto, la siguiente vez que escuches una cifra sobre periodistas, va a tener una resonancia distinta en ti, ¿no? Y a eso es a lo que apelamos con el cine, con el documental. Yo creo que lo consiguen. Yo creo que lo consiguen, Diego. Nos conmueva para que salgamos al encuentro, porque el periodista y el periodismo sigue sucediendo, el periodista sigue saliendo a encontrar la noticia, las noticias ahí están, el esfuerzo, el compromiso de la comunidad en nuestro país sigue ahí, ¿no? Entonces nos toca a nosotros. Yo lo pongo de forma muy simple así, ¿no? Yo empecé a pensar en este proyecto en 2017, cuando pasó el tremendo, el brutal asesinato de Javier Valdés. Okay. Yo recuerdo que me pegó profundamente porque para mí era un referente, porque lo leía, porque incluso lo había conocido, y era pues, uno de tantos periodistas que en mi vida han sido importantes, ¿no? Y recuerdo haber ido a Gobernación a una manifestación, y estaba todo tu gremio, estaban todos y todas ahí, estaban las fotos de los múltiples periodistas asesinados, desaparecidos, había pancartas, había mucho dolor, y faltaba ahí el público, faltaba ahí la ciudadanía. No estaba la ciudadanía ahí. Había muchos grupos para los cuales el trabajo de Javier había sido muy importante, ¿no? Grupos a los que les daba voz, ¿no? Comunidades a las que les daba voz. Pero el lector, la ciudadanía no salió al encuentro, no salió a manifestarse. Y las manifestaciones se empezaron a hacer más y más pequeñas, y de pronto fue muy triste ver eso. Y yo recuerdo que en ese momento dijimos, porque no soy solo yo, dijimos en la compañía, dijimos entre mis cuates, hay que hacer algo, hay que contar historias sobre el periodismo, hay que reconectar al ciudadano, al consumidor, con quienes están haciendo la chamba, con quienes están haciendo la labor y quienes están arriesgando la vida. Sí. Y han tratado con el documental, por suerte, todo esto es muy, muy buena noticia, porque quiere decir que el documental se está viendo y se está discutiendo, pero han tratado de llevar la discusión al tema de los medios. Y para mí es bien importante decir, no estamos hablando de los medios de comunicación, estamos hablando de quienes hacen periodismo, y el periodismo independiente, además, el que se hace donde está pasando la noticia, que necesita toda nuestra atención, ¿no? Hemos y nos la pasamos discutiendo muchísimo sobre los medios de comunicación, y la verdad es que los medios de comunicación también le han fallado a los periodistas. Le han fallado tanto los medios de comunicación. Cobertura, prestaciones, salen a la guerra sin fusil. Obviamente el Estado también, hay un reclamo frontal al Estado, porque tiene que responder, y también hay un llamado de atención a la ciudadanía, ¿no? A decir, oigan, salgamos, aclarémosles que no están solos, y además que su trabajo es indispensable para nosotros, ¿no? Sí, total. Salgamos a agradecer eso, que lo dijo Marcos, presentamos la película en el Festival de Guadalajara, y Marcos, al final, en la charla, habían 1,000 personas, estaba el cine repleto, fue muy bonito, y al final, en la charla con el público, dijo, es que esto para mí ya es suficiente, o sea, esto para mí ya significa mucho, y agradezco haber hecho y haber participado en este documental por esta red de la que hoy me siento parte, ¿no? Esta conexión que hoy tengo con ustedes, el no sentirme solo en mi labor, el poder contarles mi historia y que ustedes la escuchen y me hagan preguntas. Esta conexión ya vale mucho para mí, porque no pensamos en eso, en la soledad en la que se ejerce el periodismo también, ¿no? Y debe ser durísimo. Entonces, pues eso. No, Diego.
Podríamos seguir. Yo creo que sí lo consiguen. Yo creo que sí hacen una convocatoria, Diego Luna, sí hacen una convocatoria a la gente, sí hacen una convocatoria a la empatía, a la corresponsabilidad, también a la iniciativa privada, también al Estado. Y por eso es que te quería agradecer este trabajo. Ojalá y lo puedas agradecer también para el resto del equipo de Estado de Silencio.